William Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim uma grande bênção e privilégio estar com vocês nesta ocasião para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e do seu programa correspondente a este tempo final. Para lo cual leemos en San Mateo capítulo 7, Leremos em São Mateus, no capítulo 7, versos 33 al 34, verso 33 ao 34, y San Juan capítulo 3, e em São João, capítulo 3, verso 1 al 6. do verso 1 ao 6. San Mateo capítulo 6, versos 33 al 34 dice: São Mateus, capítulo 6, versos 33 al 34 33 ao 34 diz: son palabras de Jesucristo, São palavras nuestro Salvador. de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Y en San Juan capítulo 3, E em São João, no capítulo 3, Cristo nos enseña Cristo nos ensina, en la conversación que tuvo con Nicodemo, na conversa que teve com Nicodemos, cómo encontrar como encontrar y entrar e entrar al reino de no Dios. reino de Deus. San Juan capítulo 3, verso 1 al 6 dice: São João, capítulo 3, do verso 1 ao 6 diz: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. E havia entre os fariseus homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Disse-lhe Nicodemos: como pode homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. La única cosa necesaria.
a única coisa necessária. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem se sentar, queiram ter a bondade. El ser humano O ser humano ha vivido por miles de años tem vivido por milhares de anos con la angustia existencial, com uma angústia existencial, porque no sabe de dónde vino, porque não sabe de onde veio, ni por qué está aquí en la tierra, nem por que está aqui na terra, ni hacia dónde va e nem para onde vai, cuando terminan sus días en esta tierra. quando seus dias terminarem nessa terra. Pero toda persona Mas toda pessoa puede conocer este misterio pode conhecer esse mistério, y así e assim se le acaba acaba la angustia existencial essa angústia existencial que tienen los seres humanos que os seres humanos têm, que no conocen os quais não conhecem de dónde han venido, de onde vieram, por qué están aquí en la tierra que estão aqui na terra y hacia dónde van e para onde cuando vão, terminan esta vida terrenal. quando terminarem essa vida terrena. Estamos aquí en la tierra Estamos aqui na terra por y para un propósito divino, por e para propósito divino, para buscar el reino de Dios para buscar o y reino su de Deus justicia e a sua justiça, y así entrar e assim entrar al reino de Dios, no reino de Deus, naciendo nascendo del agua da água y del Espíritu. e do Espírito. La forma de entrar al reino de Dios A forma para se entrar es no reino de naciendo Deus é del nascendo agua da água y del Espíritu. e do Espírito. Eso fue lo que enseñó Jesucristo. Isto foi o que Jesus Cristo A Nicodemo. ensinou a Nicodemo. Por lo tanto, Portanto, hay que buscar el reino de Dios tem que se buscar o reino de Deus para entrar al reino de Dios, para se entrar no reino de Deus, naciendo nascendo del agua y del Espíritu, da água e do Espírito. para lo cual Para o quê? se predica el Evangelio de Cristo. É pregado o evangelho. Él de dijo, Cristo. id por todo el mundo Ele disse, ido por todo o mundo. y predicad el O Evangelio evangelho a toda a criatura. toda criatura. El que creyere Quem crer y fuere bautizado e for batizado será salvo, será salvo. mas el que no creyere Mas quem não crer será condenado. será condenado. Tan simple como eso. É tão simples assim. Es un asunto É assunto de creer en Cristo, de crer em Cristo, de acuerdo al Evangelio de Cristo, de acuerdo com o evangelho de y ser Cristo, bautizado en agua en su nombre e ser batizado em água no para seu nome, ser salvo. para ser salvo. Porque Dios Porque Deus ha enviado a su Hijo enviou o seu Filho al mundo ao mundo para salvar para salvar al ser humano. o ser humano. Porque de tal manera Porque amó Dios al mundo, Deus amou ao mundo de tal maneira que ha dado a su Hijo unigénito, que deu o seu Filho para que todo aquel que en él cree para que todo aquele que nele crê no se pierda, não pereça, mas tenga mas tenha vida eterna. vida eterna. La única forma A única forma en que el ser humano na qual o ser humano puede obtener la vida eterna pode obter a vida y por eterna consiguiente e por conseguinte la inmortalidad a imortalidade es a través é através de Jesucristo, de Jesus Cristo, nuestro Salvador, o nosso Salvador, recibiéndolo recebendo-o como su único como seu único y suficiente Salvador. e suficiente Salvador. Al escuchar Ao escutar la predicación a pregação del Evangelio de do Cristo, Evangelho de Cristo, y así la persona e assim a pessoa nace del agua de la palabra de Dios. da água da palavra de Deus. Porque nacer del agua Porque nascer es da água nacer é nascer del Evangelio do Evangelho de Jesucristo, de Jesus Cristo, nuestro Salvador, o nosso Salvador, escuchando el Evangelio de Cristo escutando o Evangelho y recibiendo a Cristo e recebendo Cristo como único como único y suficiente Salvador, suficiente Salvador, arrepentido de los pecados dos pecados, y siendo bautizado en agua sendo batizado en el água, nombre no nome del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Eso es nacer Isso é nascer del agua. da água Y nacer del e Espíritu nascer do Espírito. es nacer É nascer del Espíritu Santo, do Espírito Santo, porque Jesucristo porque Jesus bautiza Cristo con Espíritu Santo y fuego com o Espírito a toda Santo, persona por toda pessoa que lo recibe que o recebe como su único como seu y único suficiente e Salvador. suficiente Salvador. Y así se produce en la persona É produzido na pessoa el nuevo o nacimiento. novo nascimento. Ha nacido del agua Nasceu da y del água, Espíritu do Espírito, en un nuevo reino, em um novo reino, en el reino de Dios, reino de Deus, que es el reino que é o reino de Jesucristo, de Jesus Cristo, nuestro Salvador. o nosso Salvador. Así, Assim, la persona a pessoa ha buscado buscou el reino de o Dios reino de Deus
ha nacido nasceu en el reino de Dios, no reino de del Deus, agua da água y del e do Espíritu, Espírito, y ha obtenido e obteve la salvación a salvação y vida e a eterna, vida eterna. y ha asegurado E su assegurou futuro eterno o seu futuro con eterno Jesucristo com Jesus Cristo en su reino no eterno. seu reino eterno. Así Assim como para ver y vivir Para en ver. este reino terrenal, e viver nesse reino terreno. ¿qué tuvimos que hacer? O que tivemos que fazer? Nacer. Nascer, Nacer nascer a través de nuestros padres terrenales. dos nossos pais terrenos. Y por eso E por isso es que estamos viendo este reino é terrenal. que estamos vendo este reino terreno. Y estamos viviendo en este reino terrenal. E estamos vivendo neste reino terreno. Pero este reino terrenal Mas este reino terreno está dominado está dominado por el príncipe de las pelo tinieblas. príncipe das trevas. Desde que el ser humano Desde que o ser humano pecó ante Dios pecou perante Deus. en el huerto del Edén. No horto do Cuando Éden, Adán y Eva pecaron, quando Adão e Eva pecaram, perdieron la bendición perderam a de la vida bênção eterna. da vida eterna. Dios había dicho a Adán Deus dissera a Adão que no comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, que não comesse da árvore da ciência porque do el bem e día do que mal. comiera de ese árbol, No dia que comesse da moriría. morreria. moriría Morreria. el ser humano, O ser humano se haría mortal, se tornaria mortal. perdería la vida eterna. Mas perderia a Al vida perder la vida eterna. E eterna, ao perder a vida eterna, viene a ser mortal el ser humano. tornou-se o ser humano mortal. Y Adán y Eva, E Adão e Eva, al pecar, ao pecarem, murieron morreram a la vida. para a vida. ¿A qué vida? Para que vida? A la vida eterna. Para a vida Y eterna. solamente les quedó E somente lhes restou vida terrenal, uma vida terrena, vida temporera, uma vida temporária, que a Adán se le acabó que para Adão a los acabou 930 años. com 930 anos. Y todo ser humano E todo ser humano que nace en esta tierra que nasce nesta terra, a través de sus padres terrenales, através de seus pais por la terrenos, unión pela união de su papá y de su mamá, de seu papai e da sua mamãe, encontramos encontramos que nace que nasce entre los mortales entre os mortais como un mortal. como mortal. Y por consiguiente, E por conseguinte, nace nasce sin vida eterna. sem a vida eterna. No puede continuar viviendo. Não pode continuar Por vivendo toda la eternidad. eternamente. Tiene un lapso de Tem tiempo período de tempo, de vida en esta tierra, en el cuerpo o físico, corpo físico, y después de cierto e tiempo, depois de certo el tempo, cuerpo físico no corpo físico, muere morre por la edad avanzada, por idade avançada, o por alguna enfermedad, ou por alguma o por enfermidade, algún accidente. ou por algum acidente. No importa la edad que tenga la Não persona, importa a idade que a pessoa tem, la persona puede morir a pessoa pode morrer, porque es un mortal, porque é mortal, porque ha nacido porque nasceu entre los mortales, entre os mortais, entre las personas entre pessoas descendientes de Adán y Eva, descendentes de Adão e Eva, y por e consiguiente por conseguinte, han nacido nasceu de Adán y Eva, de Adão e Eva, que pecaron ante Dios os quais pecaram y se perante hicieron Deus, e mortales. se tornaram mortais. Y ahora, ¿cómo podremos regresar E agora, como poderemos regressar a la vida eterna, à vida eterna, a la inmortalidad, à imortalidade, si por un árbol, se através el da árbol de ciencia del bien y del mal, da árvore da ciência do bem e do mal, que es el maligno, que é o maligno, el diablo, o diabo, el ser humano, o ser humano, perdió la vida eterna perdeu a vida eterna y obtuvo e obteve la muerte, a morte, a la vida eterna, murió a la vida eterna, morreu para a vida eterna, y solamente le quedó e somente lhe restou vida uma temporera, vida temporária, vida mortal. uma vida mortal. Ahora, Agora, para ser restaurado, para ser el ser restaurado, humano para que o ser a la humano vida seja eterna restaurado à vida necesita eterna, tenha necessidade encontrar de encontrar otro árbol, outra árvore, un árbol uma árvore que sea de vida. que seja de vida. Necesita encontrar Tenha necessidade el árbol de la vida que estaba en el huerto de Edén. Y el árbol de la vida es Jesucristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Por tanto, Portanto, escuchando su voz escutando a sua voz, y creyendo en Él de todo corazón, crendo nele com todo recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador, o único e suficiente y siendo bautizados en agua en su nombre, bautizados em água y recibiendo su Espíritu Santo, recebendo o seu Espírito Santo, obtenemos obtemos la vida a eterna. vida eterna. Hemos entonces Então, comido de Él, del árbol de la vida, dele, da árvore que es da vida, Jesucristo. que é Jesus Cristo. Él dijo, Ele diz: yo soy el pan
de vida eterna. Eu sou o pão Yo de soy vida el pan eterna. vivo Eu sou que o descendió pão del cielo. que desci do Y él céu. dijo, E ele el disse, que come de este pan quem come desse vivirá pão, viverá eternamente. Por tanto, Portanto, tenemos que comer temos que del comer pan de vida eterna. do pão da vida Y su eterna. nombre es Y su nombre Señor es Jesucristo. Señor Jesús. Tenemos que comer Temos que del comer árbol de la vida. del árbol de la Y su vida. nombre es Y su nombre Señor es Jesucristo. Señor Jesucristo. Vean en el Apocalipsis, Veja no Apocalipse, capítulo 2, verso 7, capítulo 2, verso 7, dice, diz: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Al que venciere, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aquí tenemos la promesa Aqui temos a promessa del árbol de la vida, da árvore da vida, para que toda persona para que toda pessoa que obtenga la victoria que obtenha coma a de él vitória, coma y vive eternamente. e viva eternamente. La persona de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo A pessoa, ao escutar a pregação do Evangelho de Cristo y nacer en la fe en Cristo en su alma, e na sua alma nascer a fé em Cristo, da testimonio público testifica de su fe en publicamente Cristo, a sua fé em Cristo, recibiendo a Cristo como su único seu único y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Y la persona E a pessoa, así assim, ha obtenido la victoria obteve a vitória. al recibir a Cristo como su Salvador, Cristo como seu Salvador, y Cristo le da e Cristo lhe dá vida eterna. vida eterna. Ha comido Comeu de Cristo de Cristo el árbol de la vida a eterna, árvore da vida eterna, creyendo en Él crendo nele como su único como seu único y suficiente Salvador, suficiente Salvador, creyendo crendo en su palabra. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, não somente de pão, sino de toda palabra mas que de toda sale de la boca de palavra que Dios. sai da boca de Por lo Deus. tanto, Portanto, recibimos la vida eterna temos a vida eterna a través de Cristo, el árbol de la vida. da vida. Cristo dijo, Cristo diz: yo he venido Eu vim para que tengáis vida para que tenhais vida y la tengáis e a tenhais en abundancia. en abundancia. O sea, para que tengáis vida eterna, que es la vida abundante que nunca se acaba. nunca acaba. Y esa es la vida que todos queremos tener. Todos queremos ter Porque esta vida terrenal esta vida terrena, es temporera. é temporária. Nos vamos poniendo viejos Vamos envelhecendo a medida que van pasando los à años. medida que os anos vão passando. Pero hay una vida eterna. Mas há uma vida eterna. Y esa es la vida E essa é a vida que todos queremos. que todos La vida a eterna vida eterna. para vivir eternamente Eternamente con Cristo com Cristo en el reino de Dios. no reino de Deus. Y ninguna otra persona E nenhuma outra pessoa nos puede dar la vida pode eterna, nos dar a vida eterna, excepto exceto una sola persona. uma só Y su pessoa. nombre es E seu nome Señor Jesucristo. é Senhor Jesus. Por eso es que recibimos a Jesucristo Recebemos Jesus Cristo como nuestro como único nosso único y suficiente Salvador suficiente Salvador, para recibir para receber la vida eterna. a vida eterna. Porque esa es la vida Que esta é a que vida nosotros queremos. que nós queremos. Queremos nacer en la vida eterna. Ser na vida eterna. Y de eso fue que Cristo le habló a Nicodemo. Foi disso que Cristo falou a Nicodemo. Le habló Falou a de ele entrar al reino de Dios, de entrar ao reino de Deus. naciendo de nuevo, naciendo del agua y del Espíritu, naciendo de la predicación del Evangelio de Cristo, Do Evangelho de Cristo. recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, siendo bautizados en agua en su nombre, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Nacemos en el reino eterno de Jesucristo, que es un reino con vida eterna para los que entran Os que entram a ese reino. nesse reino. Cuando nacimos en esta tierra, Nessa terra. nacimos en un reino terrenal que no tiene vida eterna. Por eso nuestros cuerpos no tienen vida eterna, porque nacimos en un reino que no tiene vida eterna, que lo que tiene es vida temporera. Tem uma vida temporária. Pero el que nace en el reino de Jesucristo nace en un reino que tiene vida eterna. Y por consiguiente recibimos la vida eterna. Y entonces nuestra alma A nossa alma. ya tiene vida eterna. Y obtenemos un cuerpo angelical, Angelical. igual al cuerpo angelical de Jesucristo, llamado el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Y ya tenemos un cuerpo angelical eterno también, un cuerpo espiritual. Y pronto Él nos dará un cuerpo físico
eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como su cuerpo glorificado. Un cuerpo eterno para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Por eso es que necesitamos a Jesucristo. Jesus Cristo. Y por eso E por isso, la única cosa necesaria necessária es é Jesucristo. Recibir a Cristo y estar a sus pies, escuchando su palabra todos los días de nuestra vida, creyendo en su palabra de todo corazón y manteniéndonos firmes en la fe na fé en Jesucristo em Jesus Cristo. y manteniéndonos Nos mantendo en su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia, que es su redil, que es el redil de las ovejas que el Padre dio para que les dé que lhes dê vida eterna. vida eterna. En el reino de Cristo, que es su redil, el redil de las ovejas que el Padre dio. O Pai lhe deu, Vean ustedes, vejam vocês, hay vida a eterna. vida eterna. En este redil Nesse aprisco es que Cristo é que Cristo coloca coloca las ovejas que Él llama que ele chama en cada tiempo. em cada tempo. Cristo en el Espíritu Santo Cristo em Espírito Santo está en medio de su iglesia está entre sua igreja. desde el día de Pentecostés y ha estado hablando, llamando y juntando sus ovejas en su redil, No seu en su iglesia. na sua igreja. Él ha estado hablando Ele tem estado falando en Espíritu Santo por medio de los apóstoles y por medio de cada mensajero que Él ha enviado para este tiempo final. Jesús dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es por medio del ángel del Señor Jesucristo que Jesucristo, el Espíritu Santo, habla a su iglesia de todas estas cosas que deben suceder pronto. que deve acontecer. Cristo ha tenido en su iglesia Tido em sua igreja a su ángel a seu anjo todo el tiempo, todo o tempo. pero para el día postrero Para o último dia lo tendrá o terá con cuerpo físico, con cuerpo de carne en medio de su iglesia y estar hablando por medio de él las cosas que nosotros debemos conocer. devemos conhecer. Así como Dios el Padre Como Deus o Pai tuvo a su ángel, el ángel de Jehová, en medio del pueblo hebreo y habló por medio de él usando diferentes profetas sus profetas. y después E depois tuvo un cuerpo de carne que nació a través de la Virgen María llamado Jesús. Y ahí estaba Dios aí Deus está con su ángel, el ángel del pacto, o anjo do pacto manifestado, hablándole al pueblo ao hebreo. povo hebreu. Ahora para este tiempo, Agora para este tempo Dios ha prometido Deus prometeu la bendición más grande a maior bênção que Él daría que ele daria a su iglesia. à sua igreja. Y estará hablándonos E estará nos todas estas cosas que deben suceder pronto. brevemente devem Y nos estará mostrando nos mostrando la única a cosa única coisa necesaria, necessária, que es que é nacer de nuevo, nascer de novo, nacer en el reino de Cristo, nascer no reino de Cristo, para tener vida eterna y vivir con Cristo por toda la eternidad. por toda a eternidade. María, la hermana de Lázaro, Maria, irmã de Lázaro, estuvo a los pies de Jesucristo, esteve aos pés de Jesus Cristo, escuchando a Jesucristo Jesus Cristo hablar e enseñar ensinar la palabra de a Dios. palavra de Deus. Y la hermana de María, E a irmã de Maria, Marta, estaba muy ocupada estava muito ocupada en la cocina na cozinha, preparando los alimentos preparando os alimentos. y le dice a Jesús, E disse a Jesus: no tienes cuidado Não tens cuidado que María de que no me ayuda, não estoy muy ocupada, necesito ayuda. necessito Y de Jesús le dijo, E Jesus disse-lhe: Marta, Marta, los muchos quehaceres os muitos te afazeres tienen turbada. te mantêm turbada. María Maria ha escogido escolheu la mejor a parte, melhor la parte, cual no le será quitada. a qual não lhe será La mejor quitada. parte A melhor parte Es escuchar é escutar la voz de a Cristo voz de Cristo para recibir para receber la bendición a bênção de la vida da vida eterna. eterna. Ninguna persona Nenhuma pessoa puede saber pode cómo saber obtener la vida eterna como obter a vida eterna, a menos que no sea a menos que por seja la palabra pela de palavra Jesucristo, de Jesus Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Por tanto, Portanto, la enseñanza de o Jesucristo ensinamento de Jesus Cristo nos enseña nos mostra cómo entrar al reino de Dios y obtener así e assim obter la vida eterna. a vida eterna. Nos enseña Nos mostra que naciendo de nuevo que nascendo de del novo agua y del Espíritu, da água e do Espírito entramos al reino de Dios. no reino de Deus.
Por lo tanto, Portanto, todos queremos todos queremos entrar al reino eterno de Dios, no reino eterno porque de todos Deus, queremos porque todos vivir queremos eternamente viver eternamente con Jesucristo con Jesucristo, en el reino no reino eterno de Dios. eterno de Deus. Para lo cual, Para quê? la predicación del Evangelio Pregação do Evangelho fue ordenada foi ordenada por Jesucristo, por Jesus nuestro Salvador. o nosso En San Salvador. Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, donde dice, Jesucristo, Jesus id Cristo por todo el mundo Ide por todo y o mundo, predicad el Evangelio pregai o Evangelho a toda criatura. a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado For batizado, será salvo, será salvo. mas el que no creyere Quem não crer será condenado. será condenado. Es un asunto É assunto de creer de crer para ser salvo para ser y salvo entrar al reino de Dios y entrar no y reino vivir de Dios, eternamente y vivir con eternamente Cristo en tu reino con Cristo eterno. no seu reino eterno. Y es un asunto de no creer en De Cristo não crer em Cristo para ser condenado para ser condenado y echado en el lago de fuego y dejar de existir. e deixar de Pero existir. nadie quiere dejar de existir. Ninguém quer deixar Nadie de quiere existir. ser echado en el lago de fuego. Ninguém quer ser lançado no lago de fogo. Todos queremos Todos queremos entrar al reino de Dios entrar no reino de Deus y vivir e eternamente vivermos eternamente con Jesucristo com Jesus en Cristo su reino no seu eterno. reino Por lo eterno. tanto, Portanto, todos queremos todos queremos la única cosa necesaria. a coisa necessária. Queremos Queremos a Jesucristo Jesus como Cristo nuestro único como nosso y único suficiente e Salvador. suficiente Salvador. Todos los que han recibido ya a Cristo como Todos su que Salvador já receberam a Cristo han sido como seu bautizados Salvador, en agua en su nombre batizados em água y han recibido su e Espíritu, receberam o seu Espírito, han obtenido el nuevo nacimiento um novo nascimento y han entrado en el reino de Cristo. no reino de Cristo. Y tienen la única cosa única necesaria, coisa necessária, a Jesucristo Jesus Cristo, como nuestro único como nosso único y suficiente Salvador. suficiente Y por consiguiente consiguiente, tenemos la vida eterna. a vida eterna. La vida eterna A vida eterna es lo más é importante o mais importante que hay que há para el ser humano. para o ser humano. Y usted no la puede conseguir Você não pode encontrar en una farmacia. em uma farmácia, Tampoco la puede conseguir poderá encontrar en la escuela. Tampoco la puede conseguir e tampouco poderá conseguir en la casa de la alcaldía na casa do prefeito o de la gobernación ou na prefeitura ou na casa o do la casa presidencial. ou no palácio presidencial. El único lugar O único lugar donde usted puede encontrar onde você pode la vida a eterna vida eterna es en el reino eterno o reino eterno de Jesucristo, de Jesus Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Porque ahí es donde Jesucristo está. É onde Jesus Y Jesucristo dijo, Jesus Cristo yo disse, soy el camino, "Eu sou la verdad o caminho, a verdade y la vida. e a vida. Y nadie viene al Padre Ninguém vem ao Pai, sino por mí. senão por mim. Solamente a través de Jesucristo Somente através de Jesus es que Cristo llegamos a que Dios chegamos a Deus y obtenemos e obtemos la vida a eterna. vida eterna. Por lo tanto, Portanto, toda persona toda pessoa que ha recibido a Cristo tem recebido a Cristo ha entrado tem entrado por la puerta estrecha. pela porta estreita. Cristo dijo, Cristo disse: yo soy la puerta. El que por mí entrare "Aquele que entrar por mim será salvo. será salvo." San Juan capítulo 10, verso 9. São João, capítulo 10, verso 9. Él también dijo, Ele também disse: yo soy la luz del mundo. "Eu sou a luz do mundo. El que me sigue Aquele que me segue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida, la luz de la vida eterna, que es Jesucristo, que é Jesus Cristo, nuestro Salvador." nosso Salvador." Eso está Isso está en San Juan em São João, capítulo 8, capítulo 8, verso 12. verso 12. Por lo tanto, toda persona que quiere tener Que quer ter la vida a eterna vida eterna ya sabe já sabe que Jesucristo que Jesus Cristo es la vida eterna. Dios nos ha dado Deus nos tem vida dado eterna vida eterna. y esta vida está en Jesucristo, nuestro Salvador. De eso fue que habló Isso foi en 1 de Juan, em 1 capítulo 5, capítulo 5, verso 10 al 13. do verso 10 ao 13. Por lo tanto, Portanto, ya sabemos já sabemos cuál es la única cosa necesaria qual é a única coisa necessária y cómo obtener e como esa obter única cosa necesaria esta única coisa necessária para obtener para obtermos la vida eterna. a vida eterna. Y algún día, E algum dia que está muy cercano, está muito próximo tener un cuerpo nuevo, ter um novo corpo eterno, eterno, inmortal, inmortal, incorruptible incorruptível y glorificado, e glorificado, como el cuerpo glorificado como o corpo glorificado de Jesucristo, de Jesus Cristo, nuestro Salvador, o nosso Salvador, el cual
O qual? está tan joven Está tão como jovem cuando subió al cielo como quando subiu 2000 años atrás. há 2000 anos. Al saber estas cosas, Ao sabermos essas coisas, podemos decir, podemos dizer: esa es la clase de cuerpo que yo necesito, porque yo quiero vivir eternamente y yo no me quiero poner viejo. Yo quiero ser siempre joven. ser sempre jovem. Para eso Para isso, tenemos que tener vida eterna. temos que ter vida eterna. Y esta vida eterna está en Jesucristo. Y Él es el único que la da al ser humano. Para o ser Por lo humano. tanto, Portanto, yo sé eu sei que voy a tener un cuerpo eterno. terei um corpo eterno. Porque ya he recibido Porque já a recebi Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, suficiente Salvador, que es la cosa que é a coisa más necesaria mais necessária para todo ser humano. La única cosa necesaria única coisa es Jesucristo é Jesus Cristo para todo ser humano, para poder obtener para poder obter la salvación salvação y vida e a eterna. vida eterna. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar Para buscar y a salvar para salvar lo que se había perdido. San Lucas capítulo 19, capítulo 19, verso 10. verso 10. Por tanto, Portanto, Él vino ele veio a buscarme a mí buscar y a salvarme a mí e para me salvar, para darme para me dar vida eterna y colocarme en su reino eterno. no seu reino eterno. ¿Y a quién más? E a quem mais? A cada uno de ustedes también. Cada um de vocês. Él vino por nosotros Ele veio por nós. en su primera venida para morir por nosotros en la cruz del Calvario y darnos la salvación Dar a salvação y vida e eterna. a vida eterna. Si hay alguna persona Se houver alguma pessoa que todavía no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, todavía no tiene la única cosa necesaria, que es Jesucristo. que é Jesus Cristo. Por lo tanto, Portanto, en esta noche puede obtener a Jesucristo como su único y suficiente Salvador suficiente Salvador para tener la salvación de vida eterna y tener la esperanza de volver a e vivir voltar a viver una nueva vida, una vida eterna con Cristo en su reino eterno. no reino eterno. Puede levantar su mano. Yo estaré orando por usted para que Cristo le reciba en su reino, Que receba no seu reino. le perdone sus pecados y con su sangre le limpie de todo pecado. Y pueda ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo le bautice con Espíritu Santo y fuego y obtenga el nuevo nacimiento. Nazca en el reino eterno de Cristo. Nazca una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno y así haya asegurado Tenhas assegurado su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. seu reino eterno. La única A cosa única coisa necesaria, necessária, Jesucristo. Jesus Cristo. Necesitamos Necessitamos tener a Jesucristo ter Jesus acá. Cristo aqui para obtener para obtermos la vida eterna. a vida eterna. Por lo tanto, Portanto, pueden pasar al frente podem passar aqui na las frente personas as pessoas que todavía no han recibido a Cristo como Salvador, receberam Cristo, pero han escuchado la predicación de la palabra de Cristo, el Evangelio de Cristo, y ha nacido en sus almas la fe para creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. em Salvador. Pueden pasar al frente Podem passar aqui na y así dar testimonio de vuestra fe en Cristo fé em Cristo y recibir e receber a Cristo como su único y suficiente Salvador. Yo estaré orando por ustedes por vocês en esta noche nessa noite para que Cristo les reciba en su reino em seu reino eterno. eterno. Él Ele les recibirá. os receberá. El que creyere y fuere bautizado Se ele for batizado, será salvo, será salvo. mas el que no creyere Mas aquele que não crer será condenado. será condenado. Nadie quiere ser condenado. Quem quer ser condenado? Todos queremos ser salvos. Queremos ser Por lo salvos. tanto, todos Portanto, todos necesitamos necessitamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque Él es la única cosa necesaria para obtener la salvación y vida eterna y entrar al reino de Jesucristo, nuestro Salvador, que es el reino que é o reino eterno eterno de Dios. de Deus. Pueden continuar pasando Podem continuar passando para orar por ustedes para orar por en vocês esta noche, nessa noite, para que así Cristo les reciba en su reino os receba no seu y reino, ustedes e vocês aseguren asseguren su futuro eterno seu futuro eterno con Jesucristo com Jesus Cristo en su reino eterno, reino eterno, donde viviremos onde viveremos por toda la eternidad. eternamente. Luego que termine Depois que terminar esta vida terrenal, esta vida terrena, tenemos que asegurar temos que assegurar lo que será o que será nuestra vida después que termine esta vida terrenal. esta vida terrena terminar. Pueden continuar pasando. Podem continuar passando. Los niños de 10 años en adelante también pueden pasar Também podem passar
para recibir a Cristo, porque Cristo tiene lugar en su reino Cristo tem para seu los reino niños lugar también. para as crianças também. Él dijo, Ele disse: dejad los niños venir a mí Deixai as crianças vir a mim, y no se le impidáis, não os impeçais, porque de los tales es el reino de los cielos. reino dos céus. Los niños As crianças tienen lugar têm lugar en el reino de no Cristo. reino de Cristo. Pueden continuar repasando las personas que faltan por pasar Passando todas as pessoas que faltem passar, para que queden incluidas fiquem incluídas en esta oración nesta oração que estaré haciendo por estarei ustedes. fazendo por vocês. Cristo tiene mucho pueblo Cristo tem muito povo en este lugar, neste lugar, en esta actividad. nesta atividade. Cristo tiene mucho pueblo Cristo tem muita gente en esta ciudad de nesta Curitiba, cidade de Curitiba, República del Brasil, República do Brasil. y tiene mucho pueblo Tem muita gente en toda la República del Brasil. toda a República do Brasil. Por lo tanto, Portanto, el reino de Cristo o reino de Cristo se está llenando está se enchendo de brasileiros. de brasileiros. Y eso es una bendición grande Isso é uma bênção grande para el Brasil. para o Brasil. Hay brasileiros Há brasileiros en todos los países em todos os países, porque han salido porque saíram del Brasil do Brasil y han ido a otros países foram para outros países como turistas como turistas o como personas ou como que han ido para trabajar en otros países. trabalhar em outros países. Pero lo más grande es Mas o maior é que haya brasileiros que tenha en el brasileiros reino de Jesucristo. no reino de Jesus. Esa es la cosa más grande. Isso é a coisa maior. Ya hemos visto Já temos visto cómo entrar al reino de Cristo. como entrar no reino de Cristo. Es más sencillo É mais simples que llegar do que chegar al país más cercano. ao país mais próximo. Para ir al país más cercano, Para ir até o país mais próximo, usted tiene que ir você tem que ir o en avión, ou de avião, y si no tiene mucho dinero, e se não tiver muito dinheiro, en autobús, em ônibus, y si no tiene mucho dinero, se não tiver muito dinheiro, en un automóvil suyo o de alguna persona, carro seu ou de alguma pessoa, o en una bicicleta, ou de bicicleta, o a pie. ou a pé, Bastante trabajo. que dá bastante trabalho. Pero miren, para llegar al reino de Cristo, Veja que para chegar ao reino de Cristo, se llega se chega creyendo en Cristo crendo em Cristo como nuestro único como nosso único y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Está más cercano Está mais próximo que cualquier país. de qualquer El reino de Cristo o reino de Cristo. está tan cerca Está tão próximo que hasta los niños que até as crianças pueden llegar recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Y los que todavía no tienen 10 años, E ainda não tem 10 anos. pues los presentamos a Nos Cristo apresentamos a Cristo. para que Cristo les reciba en su reino. Nos receba no seu reino. Y desde que nacen, E desde que los nasce, presentamos a Cristo apresentamos a para que Cristo los tenga en su reino. Os tenha em seu Porque los queremos Porque en el reino de Cristo queremos eles no reino para de que Cristo, vivan para que vivam con nosotros conosco por toda la eternidad toda a eternidade. en el glorioso reino Deus, o reino de Dios, que es el reino que é o reino de Cristo, de Cristo. porque el heredero Porque del reino de Dios o herdeiro do reino de Deus es Jesucristo, é Jesus Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Todavía continúan pasando más personas. Ainda mais pessoas continuam passando. ¿Y por qué siempre pasan muchas personas? E porque sempre muitas pessoas passam Porque tienen sus nombres escritos en el cielo, seus nomes escritos en no el céu, libro de la vida. no livro da vida. Son ovejas del Señor Jesucristo. Ovelhas do Senhor Jesus. Y él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. San Juan capítulo 10, Capítulo 10, verso 27 en adelante. 27 em diante. Por lo tanto, Portanto, las ovejas as ovelhas que el Padre le dio a que o Cristo, Pai deu a Cristo, que son seres humanos, são seres humanos, oyen la voz de Cristo ouvem a voz de Cristo para recibir para receber la vida a eterna. vida eterna. Cristo dice, Cristo disse: mis ovejas as minhas ovelhas oyen mi voz ouvem a minha voz y me e siguen me seguem, y yo les doy e eu lhes dou vida eterna. vida eterna. Es para recibir vida eterna É para receber
a vida que eterna nosotros recibimos que nós recebemos a Jesucristo a Jesus Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, suficiente Salvador, luego de escuchar depois de escutarmos la predicación del Evangelio de do Cristo. Evangelho de Cristo, Es vida eterna. é vida eterna. Lo que recibimos Que recebemos al recibir ao recebermos a Cristo a Cristo como nuestro Salvador. como nosso Salvador. Pueden continuar pasando Podem continuar passando. y estaré orando Eu estarei orando por ustedes por vocês en esta noche. nesta noite. Vamos a estar puestos en pie Vamos nos colocar em pé. mientras pueden continuar pasando Enquanto podem continuar passando las personas todas as pessoas a las cuales as quais Cristo les ha hablado Cristo falou por medio de la predicación del Evangelio. do Evangelho. Todos hemos estado Todos temos estado a los pies de Jesucristo, aos pés de Jesus Cristo, escuchando su voz, escutando a sua voz, escuchando escutando la predicación a pregação de su Evangelio, do seu Evangelho, a través del cual através do qual Cristo nos enseña Cristo nos ensina cómo entrar como entrar al reino de Dios no reino de Deus y obtener así e obtermos assim la vida eterna. a vida eterna. Todos queremos Todos queremos vida eterna. vida eterna. Todos queremos vivir Todos eternamente queremos viver eternamente con Jesucristo en tu reino. Jesus Cristo Y ya hemos no seu visto reino. E já vimos lo sencillo que es. quão simples Es tan simple é tão simples que Cristo dijo, que Cristo disse: el que creyere quem crer y fuere e bautizado for batizado será salvo. será salvo. Tan simple como É eso. tão simples assim. Es un asunto É assunto de fe de fé en Jesucristo, em Jesus Cristo, nuestro o Salvador. nosso Salvador. En una ocasión, Em uma ocasião, el pueblo hebreo, o povo hebreu, cuando estaba con Moisés quando estava com por el Moisés desierto, pelo deserto, pecó ante Dios pecou diante de Deus y las serpientes venenosas e as serpentes venenosas estaban mordiendo estavam picando a los hebreos, os hebreus, y una persona e uma pessoa que es mordida por una serpiente venenosa ao ser picada por uma serpente venenosa está condenado a muerte. está condenada à morte. Y solamente le quedan E somente pocos resta minutos de vida minutos de vida en la tierra. na terra. Pero Dios le dijo a Moisés, Mas Deus disse a Moisés, luego que Moisés oró a Dios, depois que Moisés orou a Deus, Dios le dijo a Moisés, Deus disse a Moisés: prepara una serpiente de bronce, prepare uma serpente de colócala en un asta, coloque-a en una vara, em uma haste. y toda persona mordida por serpientes venenosas, E todas as pessoas mordidas por serpentes venenosas que miren esa serpiente de bronce olharem para essa serpente de bronze y vivirán. viverão. O sea, no van a morir Ou entonces, seja, então não morrerão. vivirán. Viverão. Vean, Vejam. era una mirada de fe. Era olhar A de esa fé. serpiente de bronce, Aquela serpente de bronze y quedaba anulado el pecado e o pecado ficava anulado. y el efecto del pecado, E o efeito do pecado quedaba anulado ficava anulado. la muerte A morte y quedaba anulado el veneno e o veneno ficava de las anulado. serpientes venenosas. O veneno das serpentes venenosas. Nadie tenía que ir a tocar a la serpiente de bronce. Ninguém tinha que ir lá. Era una mirada de fe. Bronze. Era Donde só quiera que olhar estuviera de la fé. persona, Onde quer que as pessoas estivessem, es que aquella serpiente de bronce que aquela serpente de bronze tipificaba tipificava el pecado o pecado ya juzgado já julgado y ya efectuado el juicio sobre el pecado. e o juízo sobre o pecado já efetuado. O sea, Ou seja, que aquella serpiente de bronce que aquela serpente de bronze venía a ser tipo y figura era tipo e figura de Jesucristo de Jesus Cristo crucificado, crucificado, donde nuestros pecados onde nossos pecados Él los llevó, Ele os levou. Él tomó nuestros pecados, Ele tomou os nossos murió en la pecados, cruz del morreu Calvario na cruz do por Calvário, nuestros pecados, pelos nossos pecados. y ahora E agora, una mirada de fe olhar de fé a Cristo em Cristo crucificado crucificado nos da nos dá el perdón de nuestros pecados, perdão dos nossos pecados. queda anulado el O pecado, pecado fica anulado. el veneno del pecado O veneno do pecado queda anulado, fica anulado. desintegrado, Desintegrado. porque la sangre de Cristo Porque o sangue de nos Cristo limpia de todo nos pecado. limpa de todo pecado. Desaparece el O pecado pecado de desaparece nosotros de nós. y por E consiguiente por conseguinte, la paga del pecado, o pagamento do que es la pecado, que muerte, é a morte, desaparece desaparece. y entonces E então, obtenemos obtemos vida, vida, vida eterna. vida eterna. Es vida eterna É vida eterna. lo que el ser humano perdió, O que o ser humano perdeu. y es vida eterna E é vida eterna. lo que Jesucristo, O que Jesus nos Cristo dá. nos dá. la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, A serpente antiga, que é o diabo ou Satanás, a través de la serpiente animal, através da serpente animal, mordió la raza humana picou a raça humana
y colocó el pecado, e injetou o pecado, el veneno del pecado, en la raza humana na raça humana y la causa e a causa de la muerte da morte de los seres dos humanos seres humanos es el veneno é o veneno del pecado do pecado que el diablo, a través de la serpiente, colocó en la raza humana. colocou na raça Porque humana. la paga del Porque pecado o pagamento do pecado es muerte. é a morte. Y ahora E agora, el ser humano, o ser humano, solamente somente con una mirada de fe a com Cristo, olhar de fé puede em ser Cristo, libre pode ser del veneno del pecado do veneno do pecado y anulado el efecto del efeito veneno, do veneno, que es la muerte. que é a morte anulada. Ahora recuerden, Agora recorde, el ser humano o ser humano perdió la vida eterna, perdeu a vida eterna, murió a la vida eterna. morreu para a vida eterna. Pero ahora Mas el agora, ser humano o ser humano puede ser restaurado a la vida eterna pode ser restaurado con à una vida mirada de eterna, fe a com um Cristo olhar de fé em para Cristo, recibir para receber la vida eterna. a vida eterna. Así como el pueblo hebreo, Assim como o povo hebreu, aquellos que eran mordidos por serpientes eles venenosas, que eram picados por serpentes solamente les venenosas, quedaban somente pocos minutos de vida, restavam a eles pero con una mirada de fe a la serpiente de bronce, de fé para a serpente de bronze, obtenían obtinham la bendición a bênção de la vida da vida para continuar viviendo. para continuar. Quedaba anulado el veneno O veneno, y el efecto del o veneno, efeito do veneno que era la ficava muerte. anulado, o qual era a Por eso morte. Cristo dijo Por isso Cristo en San Juan disse, capítulo em 3, São João no capítulo 3, verso 13 al 14, verso 13 ao 14. nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Sea levantado, Seja levantado. y eso fue E isto foi cuando murió en la cruz del Calvario. quando morreu na cruz Fue do Calvário. levantado Foi levantado en la cruz del na Calvario. cruz do Calvário. ¿Para qué? Para quê? Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. El juicio O juízo por nuestros pecados pelos nossos pecados cayó sobre Jesucristo caiu sobre cuando Jesus murió en la cruz del Cristo, Calvario. morreu na cruz do Calvário. Por lo tanto, Portanto, no tiene que caer não tem sobre nosotros que cair sobre el nós juicio divino. esse juízo divino. Ya cayó sobre Ele Jesucristo. já caiu sobre Jesus Cristo. El pecado O nuestro nosso pecado fue juzgado foi julgado en Jesucristo cuando murió en la cruz del quando Calvario. morreu na cruz do Calvário. Por lo tanto, con una mirada de fe a Cristo, creyendo en Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, Sacrifício na cruz do quedamos Calvário. libres del pecado Ficamos livres do pecado. y por E consiguiente por conseguinte, continuamos viviendo. continuamos vivendo. Somos restaurados Somos restaurados a la vida eterna. à vida eterna. Vean, Vejam, los que miraban a la serpiente de bronce que olhavam para a serpente de bronze. no morían, Não morriam. continuaban viviendo. Continuavam vivendo. E agora? E agora, Por cuanto el ser humano pecó, por quanto o ser humano perdió pecou, la vida eterna, murió la vida eterna, morreu para a vida pero eterna. ahora Mas agora, todo ser humano que pasa por esta tierra passa por esta terra. vive una temporada de Vive tiempo, por uma temporada de tempo. pero por cuanto nació Mas por quanto en la raza humana, descendiente de Adán y Eva, descendente de Adão e nació Eva, nasceu con el veneno com o veneno del do pecado pecado. y por consiguiente Por conseguinte, con un corto tiempo de vida, curto tempo de vida. como le sucede a los que son mordidos por serpientes venenosas, que solamente le queda Que somente unos minutos de vida. Y ahora al ser humano, para o ser humano, al venir a esta tierra, ao vir a esta terra, le quedan lhe resta delante de la presencia de Dios perante a presença de solo Deus, minutos de vida. alguns minutos de vida. Delante de Dios, Perante Deus, 100 años 100 anos es algo algo insignificante insignificante comparado con la vida eterna. comparado com a vida eterna. Pero en este corto tiempo que tenemos, Neste curto tempo que temos, damos una mirada de fe a damos Cristo uma olhada para crucificado Cristo crucificado. y eso nos da E isso nos dá la salvación de vida a eterna salvação e a vida y eterna. somos E restaurados somos a la vida restaurados eterna à vida eterna. para vivir eternamente Vivermos con eternamente Cristo com en Cristo su reino no eterno. seu reino eterno. ¿Ven lo sencillo que es todo? Consigo Por eso Cristo murió Por isso Cristo por morreu nosotros por nós en la cruz del na Calvario. cruz do Calvário. Pero el que no mira Mas aquele que não olhar a Cristo em y su sacrificio en la cruz del no Calvario sacrifício na cruz do Calvário, pierde la oportunidad perde a oportunidade de vivir eternamente. de viver eternamente. Pierde la oportunidad Perde a oportunidade de tener de ter
continuación de vida, continuidade continuar de vida, viviendo. continuar vivendo. La persona A pessoa que no mira a Cristo y lo recibe como Salvador para Cristo e não recebe como no seu tiene Salvador, derecho não tem o direito a vivir de eternamente. viver eternamente. Se conformó Ficou com conformada un tiempo tan corto de vida tempo tão curto de vida aquí en la tierra aqui na terra que a casi todos, que para casi todas las personas para quase todas as pessoas es menos de 100 años, é menos de 100 anos, por cuanto el ser humano pecó. por quanto o ser humano pecou. Pero Cristo Mas quita esa maldición tira essa maldição y nos coloca en la vida e eterna. nos coloca na vida eterna. Y aunque nuestro cuerpo físico muera, E ainda que os nossos nuestra corpos alma físicos morram, va al nossa alma paraíso a vivir, vai viver no paraíso con la promesa com a promessa de que volverá a vivir en la tierra voltar a viver na en un terra, nuevo cuerpo, em um novo corpo, eterno, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Cristo nosso Salvador. Por lo tanto, todos decimos, Todos eso es lo que nosotros necesitamos. isso é o que nós necessitamos. La única cosa A única coisa que necesitamos que necessitamos para poder vivir eternamente podemos viver eternamente es a Jesucristo, é Jesus Cristo, para que nos dé para que nos dê la salvación a salvação y vida e a eterna. vida eterna. La sangre de O Jesucristo sangue de Jesus Cristo es lo único é o único que nos limpia que nos limpa de todo pecado. de todo pecado. Y Jesucristo es el único Jesus Cristo é o que único perdona nuestros que perdoa pecados os nossos y con pecados. su sangre E com o seu nos sangue limpia de todo nos pecado. limpa de todo pecado. Por lo tanto, Portanto, todos necesitamos todos necessitamos dar esa mirada de fe. dar esse olhar de a fé Jesucristo. em Jesus Cristo. La promesa es A promessa é para que todo aquel que en él cree para que todo aquele que nele crê no se pierda, não pereça, mas tenga vida mas eterna. tenha vida Todos eterna. queremos E todos tener queremos vida eterna. ter vida eterna. Por lo tanto, Portanto, hemos dado temos dado una mirada de fe olhar de fé a Jesucristo em Jesus Cristo y su sacrificio e no seu sacrifício en la cruz del Calvario, na cruz do que es el Calvário, sacrificio que é o sacrifício de la expiación da expiação por nuestros pecados, pelos nossos para pecados, ser restaurados para sermos en la vida restaurados eterna a vida eterna con Dios, com Deus, ser reconciliados con Dios. sermos reconciliados com Deus. La única cosa necesaria, A única coisa necessária hemos visto que es temos visto que é Jesucristo. Jesus Cristo, Recibirlo recebê-lo como nuestro único como nosso y único suficiente e Salvador suficiente y tenerlo por Salvador. consiguiente Tê-lo por consiguiente acá en nuestra alma aqui na nossa para que nos dé para que Ele nos vida dê eterna, vida eterna. porque Él Porque es la vida eterna es la vida y eterna. teniéndolo Él aquí, E tendo tenemos la vida eterna temos a vida acá eterna en nuestro aqui corazón, no nosso en coração, nuestra alma. na nossa alma. Si falta alguna otra persona por pasar, Alguma outra pessoa para puede pasar inmediatamente y ya estaremos orando estaremos orando por los que han pasado. pelos que passaram. Algunas veces Algumas vezes hay personas há pessoas que escuchan, que escutam, creen, creem, pero cuando les toca dar testimonio público de su fe en Cristo, isso corresponde dar se aguantan. testemunho público da Pero sua Cristo fé em dijo, Cristo se el que me confesare Cristo dice, delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Mas el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. No le podemos dar la espalda a Cristo, dar as costas para Cristo, porque Él porque nos Ele negaría delante del Padre Celestial. nosso Pai Celestial. Tenemos que recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. Salvador. La decisión más grande A maior decisão que una persona que hace uma pessoa faz es recibir a é Cristo receber a Cristo como su único como seu único y suficiente e Salvador. suficiente Salvador. Porque esa es la decisión Porque esta é a decisão que coloca a la persona coloca a pessoa en la vida eterna. na vida eterna. Ninguna otra decisión Nenhuma outra que la decisão persona haga que a pessoa lo possa coloca fazer en la vida eterna. a colocará na vida Solamente eterna. Somente la decisión a decisão de recibir a de Cristo receber a Cristo como su único como seu único y suficiente e Salvador. suficiente Salvador. Por eso es É por isso que recibimos a que Cristo recebemos a Cristo como nuestro como único nosso único y suficiente e Salvador. suficiente Salvador. Porque queremos Porque queremos vivir eternamente. viver eternamente. Y ya sabemos E já que la sabemos vida eterna que a vida eterna está en Jesucristo. está em Jesus Cristo. Para eso lo recibimos. Para isso que Para que Él nos dé para que Ele nos dê esa vida eterna, esta vida eterna, para vivir con Él para vivermos com por Ele toda la eternidad. por toda a eternidade. Vamos a inclinar nuestros rostros Vamos inclinar os nossos para orar. rostos para orar. Si todavía falta alguna otra persona por pasar, puede pasar inmediatamente. Los niños de 10 años en adelante también pueden pasar podem passar para que Cristo para que Cristo les reciba receba en tu reino. no seu reino. Todavía continúan pasando más Ainda personas. mais pessoas continuam passando.
Nuestra alma A nossa alma tiene mucho valor tem muito valor delante de Dios. diante de Deus. Somos almas vivientes. Somos almas viventes. Eso es lo que en realidad somos. Isto é o que realmente somos. Y nuestras almas E as nossas almas tienen tanto valor delante de Dios têm tanto valor diante de Deus que Dios ha dado a su Hijo unigénito Deus deu o seu Filho para morir unigênito por nosotros en la cruz del para Calvario, morrer por nós na cruz do Calvário, para que todo aquel que en él cree para que todo aquele que no nele se crê pierda, não pereça, mas tenga mas tenha vida eterna. Es vida eterna É vida eterna. lo que Cristo nos da O que Cristo nos cuando dá, lo recibimos quando o recebemos como nuestro único nosso único y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Vamos a orar Vamos orar en estos momentos. nesses momentos, Nuestros ojos cerrados com os nossos olhos fechados y nuestras manos levantadas en alto. as nossas a mãos Cristo. levantadas ao alto para Cristo. Repitan conmigo esta oración. Repitam comigo esta oração. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, he escuchado la predicación de tu evangelio eu escutei a pregação do teu evangelho y he creído en ti. e criei em ti. Creo en tu sacrificio en la cruz del Calvario, Creio no teu sacrifício na cruz do Calvário, como el sacrificio de la expiación por mis pecados. como o sacrifício da expiação pelos meus pecados. Y doy testimonio público de mi fe en ti E testifico publicamente a minha fé em ti. y te recibo E te recebo como mi único como meu único y suficiente Salvador. e suficiente Salvador. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, salva mi alma, salva te lo minha ruego. alma, te rogo. perdona mis pecados Perdoa os meus y pecados. con tu sangre E com teu sangue límpiame de todo pecado me limpa de todo pecado. y bautízame con Espíritu Santo y Me fuego. batiza com Espírito Santo e fogo. Quiero nacer de nuevo. Eu quero nascer. de Quiero novo. nacer en tu reino eterno. Eu quero nascer no Quiero teu reino entrar a tu eterno. reino eterno. Eu quero entrar no teu reino. Quiero vivir contigo por toda la Eu eternidad. quero viver contigo eternamente. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo. en tus manos em encomiendo tuas mi mãos alma. Encomendo a minha alma. Límpiame con tu Me sangre limpa com teu sangue de todo pecado. de todo pecado. En tus manos estoy. Em tuas mãos eu estou. En tus manos encomiendo mi alma. Em tuas mãos eu encomendo Salva mi minha alma, Salva Señor minha Jesucristo. alma. Senhor Te lo Jesus ruego Cristo. Te rogo. en tu nombre eterno y Em teu nome glorioso. eterno e glorioso. Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amén Amém. y amén. E amém. Repitan conmigo Repitam comigo. con nuestras manos levantadas Com as nossas mãos al cielo. levantadas para o céu. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido en su reino, Recebeu do seu reino. ha perdonado vuestros pecados Os nossos pecados. y con su sangre les ha limpiado Os de limpou todo pecado. De todo pecado. Por cuanto ustedes Porquanto vocês han creído de todo corazón en Cristo y lo han recibido como vuestro único como vosso y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Él dijo, Ele disse, el que creyere que crer y fuere bautizado for batizado, será salvo. Ya ustedes han creído Vocês já creram. y ustedes me dirán, E então vocês irão pero dizer, todavía mas me ainda falta ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Por cuanto han creído de todo corazón, Creram com todo o coração. ustedes me preguntarán, Vocês irão me perguntar. ¿cuándo me pueden bautizar en agua? En el nombre del Señor Jesucristo. Do Senhor Jesus Cristo. Y por cuanto ustedes han creído de todo corazón, Creram com todo o coração. bien pueden ser bautizados en agua Batizados em água. en el nombre del Señor Jesucristo Senhor Jesus Cristo. esta misma noche. Nesta mesma noite. Para lo cual pregunto al Eu ministro vou perguntar ao ministro. si hay agua, A água. hay bautisterios, hay ropas bautismales, hay ropas bautismales también, hay lugar donde bautizarse, Lugar onde se batizar. también hay lugar donde cambiarse de ropas, Lugar onde mudar de roupa. también hay lugar donde cambiarse de ropas y ministros para bautizarlos. Para batizar. También, por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo Em nome do Senhor Jesus esta Cristo, misma noche. Esta mesma noite. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de nuestro tema, la única cosa necesaria. Coisa necessária.
Que Dios les bendiga y les guarde abençoe e os guarde. y les bautice con Espíritu Santo y fuego. Luego que ustedes sean bautizados en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Y a sus familiares E os seus familiares los traiga a los pies de Jesucristo Jesus Cristo, para que les dé para que lhes dê salvación y vida eterna y estén con ustedes en el reino eterno de Jesucristo por toda la eternidad. toda a eternidade. En el nombre del Señor Jesucristo. Jesus Cristo. Amén y amén. E amém. Muchas gracias por vuestra amable atención, Amável atenção. amados amigos y hermanos presentes, y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Nosso Salvador. Dejo al reverendo O reverendo aquí presente presente para que les indique para que lhes indique hacia dónde caminar onde caminhar para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para así cumplir el mandato de Cristo completo, Cristo total. el cual dijo: O qual diz: el que creyere crer y fuere e bautizado for batizado será salvo, será salvo. mas el que no creyere Mas aquele que não crer será condenado. será condenado. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, E abençoando a todos. y dejo al reverendo Antonio Antônio por aquí por aqui para continuar, el cual les indicará qual lhes hacia dónde caminar para onde ir para cambiarse de ropas, colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, donde se identificarán con Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. e ressurreição. Dios les bendiga Deus os abençoe y les guarde a e todos. os guarde a todos. Con nosotros, Conosco, el reverendo o reverendo Antonio. Antônio.